1. El fantasma de la tecnología. La tecnología es una cosa muy política, todos lo saben. Se discuten a menudo las políticas industriales de una nación, las de la matriz energética de una región, las de la proporción entre artefactos y sistemas locales contra aquellos importados. Se discute la política de privacidad de las tecnologías de la información y la comunicación, la prescripción de regulaciones y estándares para el despliegue de hardware y software en áreas clave de la vida cotidiana, el trabajo y la educación. Se discute la política de la tecnología de la guerra, del ejercicio del poder geopolítico por medio de máquinas letales. Se habla de si las prestaciones de las tecnologías son cuestiones políticas también, de si las redes sociales habilitan una democracia de la información o la imposibilitan, de si los gigantes de la industria digital personifican un nuevo feudalismo o continúan lo que ya estaba allí. Se discuten interminablemente el modo de fabricación y distribución de vacunas, fármacos, tratamientos y hasta de dispositivos biónicos. Se habla siempre de la política alrededor de la máquina, del artefacto, del sistema. Se habla siempre de los usos de la tecnología, los buenos usos, los malos usos, los usos retorcidos, los usos de resistencia. Se habla siempre de las fuerzas económicas, sociales y políticas que moldean a la tecnología. Y todo esto es válido, son cuestiones válidas que nunca podemos dejar de examinar. Pero he aquí otra pregunta igual de urgente en la intersección de la tecnología y la política. ¿Tiene la tecnología, el artefacto, el sistema, una política inherente adentro suyo, embebida en su ser? ¿Es que acaso la cosa misma hace algo en el mundo, coaccionando, habilitando, reprimiendo, agenciando? ¿Ejecuta la tecnología un tipo de poder en la vida pública, una autoridad en la república, en la res pública, la cosa pública? ¿Hemos infundido un soplo de vida política en los artefactos, un espíritu en el objeto, un fantasma en la máquina? ¿Es nuestra criatura tecnológica un golem político, un efectivo deus in machina? En definitiva, ¿tienen las tecnologías propiedades políticas en sí mismas? El teorista Langdon Winner ha respondido que sí a esa pregunta. En efecto, dice Winner, la tecnología tiene propiedades políticas. Las máquinas, estructuras y sistemas pueden juzgarse no solo por sus contribuciones a la eficiencia y la productividad y sus efectos ambientales positivos y negativos, sino también por las maneras en que encarnan formas específicas de poder y autoridad, es decir, formas de política. En la literatura que toca estos temas, el caso más emblemático que suele invocarse para ilustrar ese poder y autoridad de la tecnología es el de los puentes elevados tendidos sobre la autopista que conduce a Jones Beach, en la costa sur de Long Island. ¿Acaso con algunos fragmentos apócrifos, esa historia sobre la construcción de la infraestructura neoyorquina sirve para ilustrar la cualidad política intrínseca de las tecnologías? Entre los años de 1920 y 1970, Robert Moses, un conocido urbanista y comisionado de varias entidades públicas, hizo de director y diseñador de cientos de proyectos de carreteras, parques y puentes del estado de Nueva York. Cuando diseñó las avenidas de Jones Beach y alrededores, hizo colocar unos 200 puentes elevados de bajísima altura, tal que solo los automóviles personales pudieran acceder a toda la zona del parque público y de la playa. Moses se aseguró de que ningún autobús pudiera acceder a la zona, construyendo los puentes elevados con una altura menor de la de los autobuses públicos. Para rematar este acceso exclusivo, Moses vetó una propuesta del ayuntamiento que pretendía extender la línea de ferrocarril al parque y a la playa. Con el bloqueo de la propuesta del ayuntamiento y con la construcción de sus puentes bajos, Moses efectivamente bloqueó todo medio de transporte público que no sea el automóvil personal. El tren y el autobús no podían entrar nunca a la aclamada zona de Jones Beach.
Moses se decidió por este diseño particular para evitar el acceso de las clases trabajadoras de bajos recursos al parque y a la playa, y para consolidar los suburbios de Long Island bajo un régimen discriminatorio. Según su biógrafo, Moses estableció que la función de sus avenidas en Long Island era la de apoyar al desplazamiento y habilitar la recreación solo de las clases superiores y acomodadas, como a él le gustaba llamarlas, y desalentar el desplazamiento y recreación de la gente pobre y las minorías raciales, quienes eran los usuarios principales del autobús y el tren, como Moses bien sabía. Dentro de sus bajos puentes de paso elevado, Moses había codificado su política racista y clasista, y mientras las otras políticas del transporte público y la economía permanecieran igual, su método de segregación permanecería también. Los puentes de Moses tenían una doble vida: el uso como artefactos urbanos habilitantes por un lado y su función como agentes políticos discriminatorios por el otro. Sin importar los cambios en la codificación de la ley desde entonces, está claro que la codificación en los artefactos de Moses sigue promulgando hasta el día de hoy políticas de segregación, favoreciendo al transporte privado, la industria de los combustibles fósiles y la de bienes raíces. Que Moses haya muerto hace 40 y tantos años, o si pretendía conscientemente o no discriminar por medio de sus tecnologías del paisaje, no cambia el hecho de que sus artefactos urbanos sigan promulgando una visión del mundo y un arreglo material que es sinérgico con poderes económicos y políticos cuyo interés recae en excluir y explotar lo más posible a un segmento de la población. Disputas sobre la validez de los relatos del biógrafo de Moses aparte, el argumento por la agencia de una tecnología para habilitar y restringir segmentariamente el ir y venir de entidades varias sigue en pie. Da igual si Moses era quien decía ser o quien sus críticos dicen que era. El punto aquí es ilustrar que hay tal o cual política inculcada en los artefactos con los que convivimos, y que esos artefactos luego efectúan A o B acción en el mundo. Por ejemplo, nadie puede negar la política de control social y vigilancia embebida en la pantomima de los aparatos montados en los aeropuertos. ¿O quién puede negar la necropolítica de un tanque M1 Abrams con su diseño optimizado para la imposición de la muerte y la destrucción? Más aún, la acción política de las tecnologías en el mundo no se detiene necesariamente en función de la intencionalidad de los diseñadores, ni importa mucho si es que el artefacto es una entidad sin conciencia propia. Lo que importa en esta historia, y cualquiera que se le parezca, es que hay una disposición material de los artefactos y sistemas que efectúa algo en el mundo, que promulga una autoridad, que ejecuta un poder sobre la gente y sobre otras entidades. Esto es, que hay un fantasma en la tecnología con poder ejecutivo, un fantasma político. Las cosas que llamamos tecnologías son maneras de construir orden en nuestro mundo. Muchos dispositivos técnicos y sistemas importantes para nuestra vida cotidiana contienen posibilidades de ordenar la actividad humana en diferentes formas. Conscientemente o inconscientemente, deliberadamente o inadvertidamente, las sociedades escogen estructuras tecnológicas que influencian cómo la gente va al trabajo, se comunica, viaja, consume, etc. 2. La agencia de las cosas. Para evitar un vulgar determinismo tecnológico que pretenda librar de escrutinio al sistema en el que la tecnología se despliega y de responsabilidades a sus artífices más directos, hay quienes han argumentado que, por supuesto que la tecnología es política, pero que lo es en cuanto las cosas son delegadas a cumplir roles del poder hacer que alguien más haga algo o deje de hacerlo, o que se mueva o se detenga. En pocas palabras, las tecnologías y arreglos materiales son delegadas con roles de habilitación y restricción de la actividad humana y más que humana en la vida pública. Dejemos de lado un momento las más ostentosas tecnologías,
las de la urbanidad y el paisaje, las de la vigilancia y el control, las de la guerra y la destrucción. Y centrémonos por un instante en el más humilde de los artefactos para explicar esa delegación que hemos referido. He aquí el caso del más modesto de los mecanismos, un cierrapuertas. Bajo el seudónimo de Jim Johnson, el antropólogo francés Bruno Latour recuenta aquella vez en que, habiéndose averiado el mecanismo de la entrada a un despacho de una facultad de sociología, alguien había colgado un letrero que rezaba que por el amor de Dios se cerrara la puerta al entrar y salir, pues el cierrapuertas estaba en huelga. Después de analizar las ocupaciones que le son delegadas a los cierrapuertas, el chiste del letrero no le parecía a Latour tan descabellado. Y es que, si lo pensamos, las paredes son configuraciones materiales que dan resguardo ante las inclemencias del medio ambiente, de la lluvia y el viento, y que nos protegen de los mosquitos. Al mismo tiempo, a las paredes les son delegadas las funciones de discriminar entre el acceso de unas personas y el de otras. Buena parte de nuestro mundo de autorizaciones y retenciones, de entrar o de impedir la entrada, se delega a las paredes y los muros. ¿Qué dilema presentan las paredes? Que tener que agujerearlas o derrumbarlas cada vez que alguien quiera entrar o salir no sería muy eficiente. Por tanto, hay un segundo artefacto al que delegamos este estado cambiante entre ser agujero y ser pared. Ese es la puerta. Pero la tecnología en puertas presenta otro dilema: moverla cada vez de lado a lado, y más si es una puerta pesada que provea de seguridad y hermetismo, sería muy tedioso. Entonces aparece un tercer artefacto, las bisagras. Ahora, ¿qué es más fácil? ¿Disciplinar a todas las personas en un edificio a que cierren la puerta tras entrar o salir? No vaya a ser que la temperatura bien cuidada del interior del edificio se equipare con el frío o el calor del exterior. ¿O disciplinar a una sola persona a que lo haga? Probablemente la segunda. Entonces entran en juego el mayordomo o el conserje o el portero. Pero dependiendo del caso, puede que sea más eficiente y barato disciplinar a un mecanismo para que ejecute las operaciones del portero. Ese mecanismo es el cierrapuertas. Sin embargo, ahí no acaban las complicaciones ni las delegaciones. Si no quieres disciplinar a todos los habitantes del edificio a que tengan cuidado con la fuerza del resorte del cierrapuertas, que te puede estampar la puerta en la cara, entonces habrá que hacer más delegaciones. Quizás haga falta un mecanismo hidráulico que retenga la energía del que abrió la puerta y la devuelva cerrándola lentamente en conjunción con el resorte del cierrapuertas. O quizás haga falta un dispositivo electrónico y automático con sensores de proximidad. O quizás el sindicato de conserjes logre que la delegación se les quite a esos artefactos y se les devuelva a ellos su rol, a uno de los suyos, para asegurar ese derecho al trabajo del portero. Y así se pasa la vida, de delegación en delegación, entre disciplinar gente, trabajadores y artefactos para que hagan esto o aquello, distribuyendo los roles entre uno y otro, solo para abrir y cerrar las puertas de un edificio. Ya ni hablemos de alguna cuestión más crítica que el estado de abierto-cerrado de una simple puerta. Una precaución tenemos que tomar en cuenta sobre la concepción de delegación que acabamos de mencionar. A veces la complejidad del mundo tecnológico es tal que las tecnologías interactúan de maneras misteriosas para sus observadores humanos. No todos son cierrapuertas muy simples. Piénsese, por ejemplo, en los grandes algoritmos de recomendación, clasificación y ordenamiento de contenidos en la web, cuyos designios internos pueden a veces dejar perplejos a sus propios diseñadores. O piénsese en las sinergias y contradicciones de los mercados financieros, que repletos de artefactos de compra-venta de todo tipo, siguen propagando continuamente un sistema cuyas salidas son difícilmente predecibles, sin importar si la pretendida proyección proviene del tecnólogo, del economista o del gurú en bolsa de valores. En estos casos se ha delegado a las máquinas roles muy diversos, pero no significa que el resultado esté perfectamente controlado o se entienda por completo.
Todo el mundo acepta que las delegaciones y roles pueden recaer sobre las personas, pero somos menos propensos a hacerle el mismo reconocimiento a las cosas materiales. Nuestro sesgo proviene de una confusión entre la intencionalidad de hacer algo y la agencia para efectuarlo o ejecutarlo en el mundo. Las tecnologías no necesitan de intención propia ni de autoconciencia para poder hacer algo, incluso si ese algo traduce una voluntad política de alguien o algo más. En fin, una manera sencilla de pensar en las delegaciones es la de prestar atención a la distribución de roles y acciones que ocurren entre entidades humanas y no humanas, sin importar tanto la predivisión entre sociedad y tecnología. La extraña idea de que la sociedad podría estar hecha de relaciones humanas es un reflejo de otra idea no menos extraña de que las técnicas podrían estar hechas de relaciones no humanas. Nosotros proponemos prestar atención más bien a personajes, delegados, representantes, o dicho mejor, atenientes, del francés lieu y tenant, es decir, el que ocupa el lugar de alguien más. Algunos figurativos, otros no figurativos. Algunos humanos, otros no humanos. Algunos competentes, otros incompetentes. ¿Quieres cortar a la mitad esta rica diversidad de delegados y crear artificialmente dos montones? La sociedad por un lado y la tecnología por el otro. Ok, ese es tu privilegio, pero yo tengo una tarea menos complicada en mente. 3. Los usuarios contraatacan. A todo esto, deberíamos preguntarnos qué ocurre en el punto de encuentro de la máquina con el humano. Específicamente, ¿qué ocurre entre las tecnologías que nos son dadas con sus políticas internas y nuestra propia idea de qué es lo que queremos hacer o no hacer con esas tecnologías? En el punto en el que se cruza el poder de los artefactos con nuestro propio poder o falta de este, es donde emerge una pugna por la dirección que toman nuestras actividades cotidianas y por la forma que quisiéramos que adopte el artefacto en cuestión. Hay un sinnúmero de estudios sobre esas instancias en que la tecnología le es dada, digamos, por parte de diseñadores, productores y distribuidores, a un grupo de usuarios, digamos, consumidores o personas afectadas por la implementación de un nuevo artefacto o sistema. Esos llamados estudios de usuarios, sin importar si tratan sobre la introducción de tecnologías de la computación, del algoritmo o del automóvil, llegan a una conclusión común, que los usuarios rara vez se quedan de brazos cruzados aceptando la voluntad intacta de los diseñadores y productores, quienes quieren que los usuarios sigan un guión predeterminado en los encuentros humano-máquina. Otra conclusión en común es que los usuarios rara vez aceptan sin chistar las delegaciones que las máquinas imponen sobre ellos. Otra es que los usuarios a menudo juegan un papel, aunque sea mínimo, en moldear el futuro de los artefactos con los que se topan en el día a día. En definitiva, que los usuarios algo tienen que ver con el fantasma político que metemos en las tecnologías. Lo que tienen en común estas indagaciones es que todas reconocen la capacidad, en mayor o menor grado, que tienen los usuarios para dar forma y dirección al desarrollo tecnológico. Lo vimos en detalle en otra ocasión, refiriéndonos al caso histórico de la evolución de las bicicletas, en la que usuarios tenían mucho que ver con el desarrollo de ese artefacto. Las observaciones históricas de cómo realmente se desarrollan las tecnologías contradicen a la limpia retórica que dice que hay un lado de la tecnología que es el de la pura creación, habitualmente relacionado con la empresa privada, las innovaciones internas y las patentes, y que hay otro lado de la tecnología que es la pura adopción, asociada con consumidores disciplinados que reciben lo que se les vende sin ningún tipo de reacción. Esta narrativa no puede dar cuenta de lo complejo que es el desarrollo tecnológico, de los diversos intereses y esperanzas que se coagulan en el cuerpo físico de los artefactos y los sistemas técnicos. No puede dar cuenta además de los proyectos tecnológicos
sin ánimo de lucro o dominación. No pueden dar cuenta tampoco del inmenso abanico de usos alternativos de las tecnologías. Pensemos, por ejemplo, en el diseño y desarrollo colectivo del software libre de código abierto, donde la distinción productor-usuario es muy borrosa. O pensemos en la infinidad de aplicaciones de informática, robótica, impresiones 3D, biotecnología, etcétera, que la gente desarrolla en su casa con ayuda de tutoriales, clubes de inventores y foros. Este moldear el futuro de los artefactos por parte de grupos interesados, este discurrir sobre la toma de decisiones del tipo de fantasma que esperamos que las tecnologías encarnen, esta lucha por configurar la materialidad de la tecnología hacia un lado u otro es a lo que podemos denominar tecnopolítica. Así como la política en su uso más restringido de la palabra se refiere a las decisiones, el gobierno, el poder y la autoridad en la vida pública de las ciudades, el término tecnopolítica se refiere al gobierno y la acción de decidir sobre la forma y el contenido de los artefactos, máquinas y sistemas que atañen a la vida pública. 4. El problema con la microtecnopolítica. Puede que el software libre de código abierto sea una bella causa. Puede que las instancias en que usuarios comunes han cambiado el curso de una tecnología propietaria o se han apoderado de una patente en nombre de la equidad sean inspiradoras historias. Puede que los movimientos sociales del diseño participativo, el diseño reflexivo, el bricolaje y el derecho a la reparación y reciclaje sean prometedores modelos de tecnopolítica para aliviar los peores efectos de la privatización industrial y el crecimiento indiscriminado. Pero a pesar de todos estos ilustres esfuerzos en tecnopolítica, es importante reconocer a las tecnologías en su amplio contexto histórico y económico, para no caer en una micropolítica de los artefactos sin mayores cambios fuera de las cosas que usamos a nivel individual. La ilusión de una tecnopolítica de corte neoliberal va más o menos así. Todo está bien y es lo mejor que puede ser. Y si algún detallito tecnológico no te gusta, se puede arreglar votando con tu dinero, incluso admitiendo alguna microresistencia controlada o algún pequeño grupo de activistas que buscan conseguir una tecnología que estarían más felices en consumir. Las modificaciones por parte de usuarios, los usos alternativos, las reparaciones, las mejoras al confort general, etcétera, de artefactos de marca comercial, son en efecto activismos para definir el futuro material de la tecnología, pero son actividades que, bajo la organización actual de la economía política, son rápidamente reinyectadas al sistema, aprovechadas como ensayos en un público real, adoptadas, cooptadas, apropiadas, registradas y vendidas de vuelta al mismo público que las efectuó y más allá. E incluso en casos donde una verdadera victoria se consigue para los usuarios, tampoco está claro que eso sea suficiente para cambiar el sistema en el que la tecnología se despliega. Digamos, por ejemplo, que los agricultores que utilizan tractores John Deere recuperan su derecho a la propiedad personal y logran eliminar el régimen de las licencias por suscripción, permitiéndoles efectivamente reparar y modificar sus tractores a su antojo. No cabe duda que esa sería una gran victoria y que requeriría de un activismo intensivo y consciente de la tecnopolítica de los tractores. Pero incluso en este caso de tan alto perfil, el problema de fondo seguiría allí. Sigue de fondo el mismo sistema que permitirá a la corporación John Deere compensar esas rentas económicas por otros medios, explotando a sus trabajadores un poco más de aquella o esta manera, o abaratando los costos en detrimento de la calidad de los tractores, o, una vez más, extrayendo la mayor cantidad de ganancia posible de los consumidores en nuevas rondas tecnopolíticas de acumulación que infundan en los tractores otros mecanismos que permitan eso. La tecnopolítica es una cuestión muy importante en nuestro mundo altamente tecnologizado, pero practicarla en individualismo o en pequeños grupos de nicho no conllevará a un gran cambio de todo lo demás, como sueñan algunos tecno-utopistas.
Si la historia nos sirve de experiencia alguna, los mayores cambios en la organización social y económica, que coinciden con los periodos de tecnopolítica popular más intensiva, se han dado por otros medios. Estos anómalos episodios de la historia han conllevado a altísimos niveles de una tecnopolítica con finalidad clara, con objetivos de beneficio socializado, digámoslo, una tecnopolítica democrática, periodos donde el futuro y la finalidad de muchos artefactos, máquinas y sistemas técnicos se han sometido a la deliberación del pueblo, o al menos a la deliberación de un porcentaje mayor de la población que al que nos hemos acostumbrado en los últimos 500 años. En este sentido, una tecnopolítica emancipatoria es posible. Una tecnopolítica de las masas para sí mismas, para llevar adelante los intereses de la mayoría con ayuda de la tecnología, es posible. Pero esa tecnopolítica no pasará por la forma neoliberal. Estamos hablando más bien de una democracia de las tecnologías, de su alcance, de qué queremos que hagan, de cómo pensamos en regularlas o limitarlas, de qué estamos dispuestos a delegarles y qué cosas no, de cómo pensamos desecharlas o reciclarlas, de a quién favorecerán y a quién no. En pocas palabras, ¿es posible una democracia tecnopolítica que decida qué fantasmas queremos dentro de esos cuerpos de metal y plástico que nos acompañen? ¿Cómo sería una democracia orientada a los objetos? La respuesta es tan simple que podría parecer trivial. Puede que las personas estén más conectadas una con otra por sus inquietudes, por los asuntos que les preocupan, los asuntos que los llevan a actuar, que por cualquier otro conjunto de valores, opiniones, actitudes o principios. La tecnología es la sociedad hecha duradera. En otras palabras, los objetos, como tantas otras cuestiones, nos unen de tal manera que trazan un espacio público profundamente diferente a lo que generalmente se reconoce bajo la etiqueta de lo político. Extrañamente, la ciencia política guarda silencio justo en el momento en que las cosas u objetos que nos preocupan debieran ser traídos a coalición y hacérseles hablar alto y claro. Al contrario de lo que implica la poderosa etimología de la palabra más preciada de la ciencia política, la república, la res pública, la cosa pública, no parece estar cargada de demasiadas cosas. Los procesos de autoridad y legitimidad son importantes, pero son solo la mitad de lo que se necesita para ensamblar una sociedad. La otra mitad reside en los asuntos que importan, que conciernen, en la res, en las cosas, que crean un público a su alrededor. Estas deben ser representadas, autorizadas, legitimadas y ejercitadas dentro de la asamblea correspondiente.